Se puede usar en tu contra. Ya. Ya empezamos. Ya, en esta parte vamos a acabar ya con este primer módulo de Surya-Siddhanta. Ya con esto ya debemos saber hallar las posiciones de los planetas de acuerdo a cualquier lugar. Y en el siguiente vamos a hablar un poco de algo práctico, ¿no? Sobre los ecádasis, cómo se calculan, qué herramientas se puede usar, qué tal si en un futuro no hay internet. Entonces ahora vamos a seguir. Primero vamos a empezar como siempre, ¿no? Una observación que se hace. Para la astronomía védica, las constelaciones giran. En cambio, para la astronomía occidental, las estrellas, las constelaciones están quietas. Entonces, ¿cómo puede explicarse el fenómeno de que si tú te paras en la Tierra y miras en la noche, las estrellas giran? ¿No? Lo explican por medio de un movimiento giratorio de la Tierra. Este movimiento que está en imágenes, ese es otro tipo de movimiento giratorio que explica cómo el polo norte no siempre apunta a la estrella polar, donde está ahí Polaris. No siempre apunta, ¿no? Y ese es otro fenómeno, ese es otro movimiento, ¿no? Por ejemplo, ese movimiento demora 26.000 años, me parece. Bastante. Para que haga ese giro, 26.000 años. ¿No? Entonces, esa es la explicación que da porque eh, el polo norte no siempre apunta al polo norte, ¿no? A veces apunta a esas estrellas, ¿no? Alfa Draconis, a Deme, a Vega. Ese se llama, ¿cómo se llama? La rotación. Movimiento, no me acuerdo, pero la Tierra tiene, en la astronomía occidental tiene varios movimientos, ¿no? El movimiento de rotación, traslación y este movimiento, ¿no? Entonces, acá hay una, acá hay otra postura que nosotros podemos tomar, ¿no? Que es la de nacionalistas. Hay varios, hay varias corrientes de astronomía, ¿no? Que ofrecen también, ¿no? Regresan al pasado y ven la astronomía inca, la astronomía egipcia, la astronomía de los, ¿cómo se llama esto? De los líneas de Nazca, la astronomía de los líneas de Nazca, etcétera, ¿no? La astronomía china y la védica, ¿no? Eh, para dar un poco como que otros aires a la astronomía actual, ¿no? O sea, bajarle de su pedestal. Porque en realidad hay muchos puntos de la astronomía actual de que no son bien explicados y no son tan fructíferos. En cambio, en la astronomía inca, por ejemplo, fueron usados las estrellas para la agricultura. La astronomía védica fue utilizada la astronomía para los sacrificios. La astronomía china fue usada posiblemente para las guerras. Entonces, sí, en cambio, la astronomía occidental, ¿para qué es usada? A ver, te pregunto, Benjamín, ¿alguna idea? Bueno, generalmente creo que lo usan para ver si es que le van a ir bien, ¿no? En un negocio Ah, o ya, ya, con una no, pareja. astronomía. Ah, ya, esa es astronomía, estamos hablando, ¿no? No Claro, astrología. claro. Ahí está. Astrología es una subrama de la astronomía. La astrología, incluso la astrología se ha hecho tan popular que se apropió el nombre de astrología de la astronomía, porque la astronomía en realidad se llama Yotish en sánscrito. Así sí, claro. Así yo sí. En sánscrito astronomía se llama Yotish, pero debido a que la astrología se ha vuelto tan popular,
Se ha robado el nombre, ¿no? De Yotish. Ya, ya, claro. Pero la astronomía es una ciencia que habla sobre el movimiento de los planetas en sí, no las distancias, cuándo va a ocurrir esto, ¿no? Esto. La astronomía, la astrología solamente sirve, ¿no? Para hallar algún significado hipotético de tal configuración de planetas, ¿no? Cómo afecta a la sociedad, a la mente, tales cosas. Pero la astronomía es mucho más grande, ¿no? Y como decía, ¿no? Los incaicos utilizaron la astronomía este, como un medio para la agricultura, más que nada. Y los hindús, como tú sabes, ¿no? Estudiaron astronomía para cuándo hacer las ceremonias, ¿no? Los sacrificios, ¿no? De cada. Ya, Y, ya, y los chinos se usaron para la guerra, ¿no? Pues sabiendo qué constelaciones son más favorables, digamos, ¿no? Porque en la astronomía, a diferencia de la astronomía sus predicciones son de más años, ¿no? 20 años, 30 años, ¿no? 100 años, 200 años. En cambio, la astrología, pues sus predicciones son para aquí, algunos cuantos años, ¿no? O unos cuantos meses, días. Por ejemplo, con astronomía sí se podría haber predicho la pandemia. con astronomía, o sea, se pudo haber, dices que se pudo haber hecho esa cosa que tú dices. Claro, se hubiera podido predecir la pandemia porque la astronomía muestra ya no cambios en una persona, no son no situaciones que afectan a una persona, sino que lo que afectan a toda una sociedad, Ah, ya, ya, ¿no? Por ejemplo, los incas predicieron su fin con la astronomía, porque ellos vieron de que una constelación, que el Sol se estaba saliendo de la Vía Láctea, entonces ellos dijeron de que eso significaba el fin de su dinastía, ¿no? Y pasó, ¿no? Habían sacerdotes astrónomos en la época incaica y predijeron pues de que su fin en el año de que vinieron los españoles. Entonces la astronomía hace ese tipo de predicciones, ¿no? Tiene que ver más con la naturaleza, el ciclo ya, de la ya, naturaleza, ¿no? En cambio, aunque pongas tu férrea voluntad, no puedes hacer nada contra eso, ¿no? En cambio en la astrología, y si tú le pones punche, lo cambias, ¿no? Todo. ya, Ya. ya. Pues, aquí, por ejemplo, los incas vieron esta constelación que se llama la constelación de la llamita, de la llama, ¿no? Como ves ahí están sus patitas, su cabeza, su ojo, la estrella. Entonces, por ejemplo, esta constelación se miraba por la fecha de agosto y noviembre, y justo por esas fechas las llamas parían, daban crías, ¿no? Llamitas. Hay otros Ah, tipos de ya. constelaciones que, por ejemplo, ellos se basan en la constelación de Orión para empezar su año, ¿no? En cambio, la astronomía védica empieza su año en la constelación de Piscis, el Zeta Piscis. Ah, ya. Ahí empieza Yo su pensé, año. ya, Ajá. Entonces esto, los hindús tienen otro tipo de calendario, ¿no? En cambio, los incas empezaban su calendario en cuando se miraba la constelación de Orión. Eso ocurre en junio, justo con el Inti Raymi. Ya, entonces ahí vemos que hay diferentes sociedades, pues ven las vidas de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, ese calendario inca les ayudó para, para la agricultura, ¿no? Más que nada era centrado en la agricultura. Los védicos era centrado en los sacrificios, en, en los sacrificios de fuego, sacrificios, etcétera. Entonces hay una particularidad en la astronomía incaica que es similar mucho a lo que se encuentra en la literatura védica. En el Linga Purana se menciona de que el Sol pasa por cierta montaña y demora 48 minutos a recorrer la tercera parte de la circunferencia de la Tierra. Algo así menciona. Aquí vemos una imagen de una montaña en el Cusco que se llama Pachatuzán. Pachatuzán significa el sostén del mundo. Ya, esto pasa justo.
por junio más o menos así. El, el sol pasa entre estas montañas. ¿Aló? ¿Estás? Sí, 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 te ¿Ya? escucho. El sol Sí, pasa sí. estas montañas. Por ejemplo, el sol en otras fechas saldría en otros lugares, pero justo en esa fecha el sol sale por esa parte, por esa grieta, en ese espacio entre esas dos montañas que ves. Ya, ajá. Sí, lo Ya, por estoy. ahí sale. En esa fecha sale ahí. Ya, ya, ya. En cambio, en otra En fecha sale julio, en junio más o menos. junio, Ya. julio. Ya, ya, Una claro. fecha precisa, ¿no? Una fecha precisa, 21 de junio más o menos así. Por ahí. Entonces sale en ese lugar. Entonces, y eso fue visto por los incas. Es decir, de que los incas usaron las montañas como herramientas astronómicas. En- como las montañas son fijas, entonces ellos usaron este principio de usar montañas, ¿no? O sea, que en esta fecha, ¿no? Cuando el sol pasa entre medio de estas dos montañas de Pachatusa, significa que estamos 21 de junio. Entonces usó esas montañas como herramientas astronómicas. Y eso es ¿cómo se dice? Eh, Similar a lo que el método védico, ¿no? Como decía en el Linga Purana, también utilizan las montañas como herramientas astronómicas. Como decía, por ejemplo, en Bhagavatam incluso se menciona de que el Sol pasa por la montaña Mandara, rodeando el espacio. Entonces, las antiguas sociedades usaban las montañas Sí, como como un punto de observatorios. partida, algo así, Como como un escudo. observatorios, ajá, observatorios. O sea, Ya, nosotros en la actualidad pues usamos pues un telescopio que cuesta millones y la cima de una montaña, ¿no? Para poder ahí poner mucha nuestra diferencia en ese caso. En Es cambio, muy. los incas usaban sus propios ojos y los hombres ibéricos también, ¿no? Usaban sus propios ojos y usaban las montañas, ¿no? Incluso en nuestra casa, si marcamos con una marca a la pared, o sea, donde da el sol a cierta hora, y lo marcamos por todo un año a la misma hora, ahí te va a salir bien una figura, ¿no? Entonces, Claro, son, una manera. son principios, son principios que tienen mucha relación con la cultura védica. Por ejemplo, la cultura védica decía pues de que hice ese cálculo, ¿no? En el Linga Purana dice que el sol demora en recorrer tal montaña hasta otra montaña 48 minutos. Y esa distancia es un treceavo parte de la circunferencia de la Tierra. Ah, Ya, yo hice los cálculos más o menos y te sale más o menos que esa supuesta montaña está más o menos por Rusia, más o menos por ahí. Hay una montaña, no me acuerdo su nombre, tendría que revisarlo otra vez, pero ahí se menciona en el Linga Purana. Entonces ya sabemos, Linga Purana es donde se menciona en las montañas. el Linga Purana hay un capítulo especial sobre astronomía. Ya, Posiblemente ya, lo traduzca para ustedes, ya. porque no es mucho tampoco. Entonces, pero Más o menos de qué trato, como un resumen, algo el así, movimiento ¿no? de los planetas, la posición de los astros, todo eso, Ya, 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 ya. el movimiento del Sol. Entonces, como decía, no es menospreciar a lo- los avances científicos de otras sociedades de épocas pasadas, ¿no? Sí, Porque claro, nosotros, muchos, claro, pensan, muchos, bueno, precisamente la arqueología nos enseña pues de que todo ha sido, o que el pasado así ha sido muy subdesarrollado, ¿no? ajá, pero Claro, nosotros, y un ejemplo, ¿no? De la cultura védica,
ha sido muy avanzada. La cultura inca también ha sido muy avanzada en ciencia, ¿no? En hidráulica. Sí, sí, claro, en ese sentido, ¿no? Y porque ellos se basaban en la astronomía incluso para construir calles. Ajá, sí, pues, ¿No? Por ejemplo, en ese punto rojo que está ahí, ajá, por ejemplo, sí, eso sí, constituía otra fecha, digamos, donde salía el sol, ¿no? Y a partir de ahí se construyó un camino para la ciudad, ¿no? Todo lo hacían con referencia a la astronomía, ¿no? Sus canales, la agricultura, ¿no? claro. Ujú. Ahora, para poner un poco a papel lo que estamos hablando, vamos a poner algunas definiciones que son necesarias para entender cómo hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, los meridianos, la latitud, la longitud. Ya. Ay, ya. Primero, primero vamos a hablar de los meridianos de la Tierra. Los meridianos de la Tierra es como una mandarina, ¿ya? Entonces, así como la mandarina está dividida por así, cómo se llama eso? Cada pedacito. Creo que eso, ¿cómo se llama? Los línea Los, ecuatorial, no, 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 no. ya, ya. O sea, esos pedacitos, esas Ajá, líneas de la mandarina, ya, esos ya, son como para la Tierra los meridianos se llaman. O ya, sea, ah, ya, claro. la Tierra también está dividida así. Aquí está la Tierra. Aquí está la Tierra, aquí está su polo O norte. sea, pero, entonces significa que la Tierra es esférica, algo así, entonces, Sí, la Tierra es esférica. esférica. O sea, no totalmente una, pues O, no, no es en, redonda, pero en Nevada Batán se menciona que tiene ciertas zonas planas, ¿no? ya, ya, ah, ya, ¿No? más o menos. Ya, Pero más que nada es esférica, pero tiene algunas zonas planicies. Entonces, ya la Tierra, así como la mandarina, está dividida en franjas, varias franjas. Estas franjas se llaman los meridianos. ya, ajá. Los meridianos son 24 meridianos, aquí no se ve bien, ¿no? Son 24 meridianos que corresponden a las 24 horas. Supone que aquí hay 24 meridianos, ¿ya? En Occidente, se consideró que este meridiano, por ejemplo, este es Europa, digamos. Europa, este es Asia, este es América. Aquí está Perú. Supongamos así, aquí está Australia, aquí está África. En Occidente se consideró este meridiano que pasa por Inglaterra como el meridiano cero. Entonces, este es el uno, este es el 2, etcétera, ¿no? Así. Sin embargo, en el sur occidental, este, no, pues ni siquiera sabían que existía el meridiano de Greenwich, no se llama meridiano de Greenwich. Entonces lo que ellos usaron es el meridiano que pasa por Ullaín. Ullaín está más o menos por aquí, digamos, ¿no? Ullaín. Entonces, este es el meridiano cero para el sur occidental. Entonces de aquí sigue el uno, el 2, el 3, el 4. Ese sí, no de meridiano, ¿no? O sea, Ulloaín es el punto, algo así, como de El referencia. meridiano cero, claro, la referencia, ¿no? De todo eso, ¿no? O sea, Ya, vamos a ya, poner ahí de ahí todo ya eso. o sea, de ahí ya se deduce todo el resto, así más. De ahí se cuenta el resto. Latitudes, las latitudes, creo. Ajá. De ahí se cuenta el Ya, resto. Este es el ya, meridiano que empieza. Entonces ahorita los cálculos que hemos hecho hasta ahorita en estas sesiones son cálculos para Ullaín. O sea que hemos hallado separar la posición del Sol, de la Luna y de Marte, creo. Ya, ajá, esos ya, son respectos a Ullaín. Ahora ya, nos falta, ya, por ejemplo, cómo es la posición respecto a Lima. Acá. Es otro trabajo. Aunque no está muy diferente de eso, ¿no? Esos son los meridianos. Entonces aquí viene lo que estás diciendo, ¿no? La longitud y la latitud. Y la longitud y la latitud ya es como para precisar más la posición del planeta.
Esos también se miden en grados. Por ejemplo, aquí está. Las lo que ves así horizontal, esto se llama, esta línea horizontal que pasa en el centro del planeta se llama la línea ecuatorial, o el ecuador, más o menos, ¿no? El Ecuador. El Ecuador. No se refiere al país, sino a todo eso, ¿no? Toda esta línea, ¿no? Y este se considera mm, la latitud cero. Latitudes son todas estas divisiones que se hacen aquí, paralelas. O sea, el ángulo, a ver, vamos a ver otra vez ya. Ya, digamos que aquí está un país cualquiera. Por aquí está el Ecuador, o sea, la mitad del planeta. El país está aquí arribita. Entonces por este país pasa una circunferencia y pasa un meridiano. Entonces, desde el centro del planeta, eh, esta altura se llama la latitud. Y desde aquí, por ejemplo, aquí estaba el meridiano de Greenwich, que era el cero, ¿no? Entonces desde Greenwich hasta este lugar, esa es la longitud. Entonces son estos dos puntos, ¿no? Uno es la distancia, este es como una franja de la mandarina, ¿no? Este es Greenwich, el meridiano cero occidental. Entonces la distancia y este es el Ecuador. Entonces el país está aquí, ¿no? La distancia desde Greenwich hasta aquí, esa es la longitud. Y la distancia desde el centro de aquí hasta arriba, desde el Ecuador hasta el punto, es la latitud. Estas distancias se miden en grados. En grados. Entonces, para hallar la posición de un planeta se necesita, pues, como referencia a Greenwich, así creo que es, y el Ecuador. Otra vez, aquí está Greenwich, aquí está el Ecuador, aquí tienes un país cualquiera. Entonces, su longitud se calcula así, ¿no? Es de aquí hasta acá, desde Greenwich hasta este punto. Y su este, latitud es del Ecuador hasta este punto. Entonces ahí se miden, ¿no? Entonces ya tienes su latitud y longitud. ¿Se entendió o repito? ¿Ahí igual? Ya. Ya. Ahora, por ejemplo, ahora vamos a hablar sobre, eso fue el anterior, más o menos con respecto al sistema occidental, cuando tomamos en cuenta el, el meridiano de Greenwich, ¿no? Pero en el sur occidental no se toma en cuenta el meridiano de Greenwich, se toma en cuenta el meridiano de Ullaín. El Ullaín, lo que está con U,
Y digamos, por ejemplo, el punto de abajo con L es Lima, Lima, Perú. Entonces, ¿cómo hallamos la, la longitud y la latitud? Bueno, en este caso, en la, la latitud, o sea, este ángulo, es el mismo, ¿no? Este es el ecuador, es el mismo que en el occidental, lo mismo. La latitud es lo mismo. O sea, la distancia desde este punto hasta el ecuador es lo mismo. Lo único que varía es la distancia desde el meridiano de Ullaín hasta Lima, ¿no? Esa sería la longitud. Ya. Entonces, la única diferencia con el modelo occidental es esta, ¿no? La longitud, ¿no? La latitud es igual que está en Internet. En Internet tú oyes las coordenadas, longitud y latitud de tal país, te salen, ¿no? Pero eso está con respecto a Greenwich. Lo único que tienes que cambiar es en la longitud, porque tienes que medirlo de Greenwich hasta, hasta Lima. Bueno, aquí sería, por ejemplo, alfa grado sur, esa sería no, la latitud. La longitud sería teta grado. ¿Y cómo hallar esto? Es simplemente, pues no, o sea, ahí es la longitud este es Greenwich, meridiano de Greenwich. Ahí es la longitud de Ullaín. Ahí es la longitud de Lima, es esto. Entonces la resta te da pues el teta, ¿no? De longitud. Entonces es la forma de hallar.